la doctora Rosamelia González, que es doctora en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, magíster de IESA en Administración de Empresas y urbanista de la Universidad Simón Bolívar. La profesora es titular del Centro de Políticas Públicas, profesora titular del Centro de Políticas Públicas del IESA. Y tenemos al doctor Víctor Carrillo, quien también es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar, magíster en Gerencia Pública y magíster en Administración de Empresas del IESA y licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas de la UCB. El profesor Víctor es profesor y coordinador del Centro de Políticas Públicas del IESA. Bueno, bienvenidos a todos. Espero que sea un espacio de mucho aprendizaje y también, bueno, de mucha certidumbre en estos temas. Víctor, todo Sí. tuyo. Micrófono. Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Bueno, gracias por venir a quienes están asistiendo. Estoy viendo muchas personas ya saludando por el chat. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Gracias a Isabel por la introducción. Dígame por favor si ven mi pantalla. Confirmación. Ya. Eh, Sí, sí. Chévere. Porfa, me ayuda Génesis con el time. Ah, ya está el timer puesto. Ok. La tienes que colocar en Sí, modo presentación, Víctor. sí, ya voy allá. Listo. Ok. Bueno. eh, De más está decir que este ha sido un tema bastante complejo en los últimos días. Y pues el IESA, al igual que muchas instituciones en Venezuela, se han dado a la tarea de generar algún aporte. Y el aporte nuestro, creemos, es esencialmente en el desarrollo de conocimiento, en la creación de algunas implicaciones o propuestas de política pública que puedan dar algunas luces sobre cómo afrontar esto en el corto, mediano y largo plazo. La estructura de este webinar va a ser de la siguiente manera. Yo voy a elaborar una presentación, digamos, que habla más del contexto en el cual ocurren estas cosas, que no solamente afecta a la gestión de crisis, sino también a la gestión pública en general. El contexto nuestro ha cambiado, tiene algunas características particulares de las cuales vamos a hablar. Luego de que yo haga esa presentación general, la profesora Rosamelia González va a hablar específicamente de los temas de la gestión del riesgo, y un poquito pues darnos luces sobre el mediano plazo y largo plazo, ¿no? Finalmente vamos a tener, si se nos presenta la oportunidad, algunas rondas de preguntas y respuestas en las cuales Isabel Escalante nos va a ayudar, ¿no? Entonces, en términos generales, yo de los que les quiero comentar, en la literatura se ha comenzado a hablar mucho luego del COVID-19, de la gestión pública en un nuevo contexto, en un contexto que se denomina de turbulencia. Y hay como una separación conceptual entre lo que son las crisis y lo que son las turbulencias, ¿no? La crisis es como, es un evento puntual, es un momento crítico, definitorio que ocurre en los sistemas. Esto viene mucho de la teoría sistémica de David Easton. Es una amenaza, se ve como una disfunción hacia el sistema y hay como un elemento disparador muy claro de esas crisis, ¿no? Hay que tomar algunas decisiones porque efectivamente el sistema está en riesgo. La idea de la crisis es solventar esa crisis y luego volver a una situación de normalidad. ¿Ok? La turbulencia es distinto porque la turbulencia es como una especie de crisis constante y es por eso que nosotros vivimos en lo cotidiano como abrumados. Basta ver las noticias para ver que suceden cosas a diario y una de las noticias se sobrepone sobre la otra y tiene mucho que ver con la lógica de ese contexto. Bueno, las turbulencias suelen ser entendidos como fenómenos duraderos, no duraderas en sí mismas, sino que tienen unas consecuencias que permanecen en el tiempo. Se crean nuevas normalidades. Recordemos que esta frase nueva normalidad se hizo muy famosa con el COVID, ¿no? Y efectivamente el COVID nos cambió, nos modificó formas de pensar, cogniciones sobre algunas cosas. Antes del COVID, hacer un webinar o usarlo remoto en el mundo académico de una manera tan frecuente, al menos en Venezuela, no era, digamos, no era tan fácil de aceptar. Y después del COVID hubo pues una nueva normalidad que nos hizo entender que esta hibridez al menos el proceso educativo, en los procesos médicos de consulta,
son algo cada vez más normales, ¿no? Porque vivimos en un mundo, en un contexto donde hay una condición que no necesariamente amenaza el sistema y hay una nueva reconfiguración de variables. Pensemos no solamente en el COVID como un ejemplo, sino la propia vida cotidiana con la IA y cómo la IA está cambiando muchos de nuestros procesos cotidianos. Entonces, ella en sí misma no es una crisis. Para algunos es un elemento que puede afectarlos negativamente, para otros es un elemento que los puede afectar positivamente, pero es algo con lo que hay que vivir, ¿no? Y hay que comenzar a gestionar. De eso, digamos, por aquí va el tema entre la diferencia en uno y otro. Ahora, en términos de problema público, ¿por qué la turbulencia es algo que debe ser gestionado? Bueno, lo primero es que la turbulencia ha hecho que los entornos sean cada vez más difíciles de prever, ¿ok? Y eso hace que nuestras burocracias clásicas, sobre las cuales se construyó la gestión pública, sean cada vez más lentas en responder, menos flexibles en responder, y entonces un poquito se van a dar cuenta que las implicaciones de política, lo que sugiere la literatura es que tengamos modelos de gestión mucho más flexibles, mucho más rápidos, en donde la improvisación, incluso estructurada, pueda ser posible, ¿no? Un ejemplo de esto son los famosos cisnes negros, los hemos dicho en varias oportunidades. El caso de la tragedia de Vargas o del estado de La Guaira no necesariamente es un cisne negro, pero estamos cada vez más ante eventos que pueden ser difíciles de prever, de un alto costo y que modifican la estructura del contexto para siempre, ¿no? Lo contrario a una especie de cisne negro en la literatura es el famoso elefante blanco, que pese a que son eventos posibles de prever, el Estado, por tener su urgencia en otros lados, deja de tomar cierta atención sobre él o hay negligencia y entonces ocurren pues un manejo inadecuado de ciertos eventos, ¿no? Entonces, tanto los elefantes como los cisnes hacen que pues la capacidad del sector público en sí mismo para prever picos de demanda y valles de demanda sea mucho más compleja y es por eso que se exige que exista una mayor flexibilidad para responder a cosas. Ya en los ejemplos finales les voy a mostrar algunos. Otro elemento que yo creo que es muy importante es lo que se denomina la interdependencia de los sistemas de política. Los sistemas de política siempre han estado conectados, es decir, un problema de criminalidad en un estado turístico te puede generar un problema económico. Eso está claro, la gente no vaya a Higuerote o a Tucacas o a La Guaira en su momento porque, bueno, la criminalidad se dispara y eso afecta a los ingresos turísticos. Eso siempre ha estado como claro. El tema es que ahora esa interconexión, esa interdependencia de sistemas es mucho más poderosa, se amplifica, creo que es la palabra correcta, ¿no? Entonces, cuando ocurre un evento, las cosas comienzan a interactuar de forma sorpresiva. Fíjense este ejemplo que yo les coloco acá, es del año 92. Un avión de carga Boeing 747 se estrella en la ciudad de Ámsterdam. Lo que inicialmente es una gestión de emergencias de protección civil, porque un avión destruye dos edificios de apartamentos. En ese contexto, el alcalde de Ámsterdam, buscando proyectar una imagen, digamos, de gobierno solidario, busca atender en el largo plazo a los que habitan en ese edificio. El tema es que quienes habitaban en ese edificio, en su mayoría eran migrantes no legales, inmigrantes ilegales, y luego se comienzan a movilizar el resto de migrantes de la ciudad de Ámsterdam también para pedir las mismas condiciones, lo que crea además un conflicto en la ciudad y lo que inicia como un problema esencialmente de gestión de emergencias, de protección civil, termina siendo un problema migratorio. Entonces, este tipo de dificultades, de complejidades se comienzan a ver cada vez más en el mundo, ¿no? Em, Ahora, ¿cuáles son las causas, ¿no? de este contexto? Bueno, una de las causas que tenemos, y lo vimos en la tragedia de Vargas o del estado de La Guaira, lamentablemente, es la velocidad de la información. Entonces, esa velocidad de la información, el uso de redes sociales para informar, por un lado, da mucha libertad al ciudadano para denunciar, y eso está bien. Gracias a esta velocidad de la información pudimos observar que el Estado, el gobierno, no estaba atendiendo debidamente algunas situaciones o estaba atendiendo debidamente algunas situaciones en algunos casos. Las personas estaban pidiendo ayuda. El tema es que en algunos contextos esta velocidad de la información
puede exceder o excede la capacidad de respuesta del sector público. Y eso lo hace, lo obliga a ser mucho más rápido. Pongan ustedes un ejemplo bastante sencillo en sus propios municipios. En su propio municipio usted tiene un hueco en la calle y lo que antes era ir a la alcaldía a denunciar, ahora sencillamente es un post en Instagram, en TikTok o en X, y pensamos nosotros que por estar ya en las redes sociales tiene que estar resuelto al otro día. Y entonces empieza ese rebase, ¿no?, de capacidad del sector público por esta velocidad de la información, que repito, tiene una parte positiva, poderosa, en términos de que es un espacio de denuncia para que el ciudadano no esté en indefensión, pero en muchas otras instancias es también una especie de incomprensión de que los procesos administrativos tienen sus tiempos, ¿no? Entonces, eso es una de las causas que hace que la turbulencia, pues, esté con nosotros. Eh, Hay otro elemento que nosotros lo vemos a diario en Venezuela, y es la intensificación de los conflictos políticos. Uno suele pensar que, bueno, que en Venezuela tenemos el monopolio del conflicto, que nuestro país es conflictivo perenne, ¿no? Y que los otros países hay, digamos, una normalidad, o una tranquilidad, y la verdad es que no es así. En el mundo hoy, desde los Estados Unidos, saquemos a Canadá porque son otra cosa, yo vivo más tranquilo, hasta, hasta Tierra del Fuego hay conflictos enormes. Piensen en todos los conflictos que la administración Trump ha producido en los Estados Unidos, y que el tema social en los Estados Unidos se ha producido hace algunos años, hace algunos 20 30 años. Hay un segundito aquí, que mi gatito se me montó. Él es muy famoso, Liam. Hay una gestión del conflicto en los Estados Unidos de una manera importante durante mucho tiempo. Pongo aquí el ejemplo del Brexit. Fíjate cómo el referéndum del Brexit en el año 2016 eh, produce unos conflictos de identidad, de descontento cultural, que fueron capitalizados por movimientos populistas, nacionalistas, que desafían el status quo, polarizaron radicalmente esa sociedad, a la sociedad inglesa y al Parlamento británico en específico, y bueno, se crean como dos bandos antagónicos, ¿no? Los proeuropeos contra los nacionalistas, y además esa polarización genera que ocurran o surgieran un conjunto de demandas políticas altamente impredecibles, en cascada, algunos movimientos de independencias como el de Escocia. Tanto es así que ya en Inglaterra, pues el discurso es el contrario, o sea, ya hay una especie de arrepentimiento sobre lo que ocurrió con el Brexit, pero cómo una vorágine de conflicto político te puede llevar a tomar algunas decisiones que probablemente no sean las adecuadas, ¿no?, en el largo plazo. Entonces estamos en un mundo más interconectado, con mayor polarización política y con mayor velocidad de la información. Ahora, en ese mundo vale la pena preguntarse algunas estrategias que el sector público en general debiera aplicar para poder gestionar estos contextos. Y la literatura habla de varias estrategias. Yo aquí por temas de tiempo no voy a tocarlas todas. Yo les puedo pasar la presentación si tienen a bien solicitarlas a Liesa, pero lo que la literatura trata de dar es como una especie de caja de herramientas. Estas no son recetas que deben ser aplicadas de manera mecánica, sino son más bien formas de pensar sobre cómo flexibilizar la gestión pública, cómo hacerla más rápida, y cómo permitirle escalar y desescalar, ¿no?, ante estos picos de demanda. Vamos a detenernos en al menos dos de las estrategias operacionales que denomina la literatura. Y la primera es este tema que, como ya les dije anteriormente, de escalabilidad. ¿De qué se trata la escalabilidad? Bueno, en un mundo que es cada vez más impredecible, donde suceden por un lado cisnes negros y por otro lado elefantes blancos, que no es que el elefante blanco es impredecible, pero que cuando suceden picos de demanda el sector público se ve comprometido porque no lo ha atendido durante algún tiempo. ¿Qué hacer ahí, no? Una de las cosas que habla esencialmente de flexibilidad es cómo puedo yo escalar bienes y servicios públicos en momentos de alta demanda, de picos de demanda. Y una catástrofe perfectamente puede ser un pico de demanda. Y cómo yo mantengo un sector público sostenible financieramente en valles de demanda. Porque tú tienes que tener una capacidad instalada para responder, pero no necesariamente esa capacidad se va a mantener en el futuro. Entonces, una de las fórmulas para hacer esto, uno de los ejemplos,
Es lo que pasó en Noruega o pasa en Noruega y Dinamarca, que son, por cierto, países bastante pequeños, de unos 5 o 6 millones de habitantes. Y ellos para gestionar específicamente el tema de riesgo han construido, las autoridades de ambos países, una estructura de voluntarios que ya está registrada. Pero no es una estructura de voluntarios que solamente se registra, sino que ellos tienen una capacitación profesional, tienen una certificación e incluso hoy están geolocalizados, saben dónde están las células, digamos, de ese pool de voluntarios que son importantes. Y eso trae como consecuencia que en picos de demanda tú puedas responder no solamente con el gentilicio, porque lo que sucedió en Venezuela es que como es el venezolano, va a ayudar, ya que el Estado no está, no aparece, el venezolano o la sociedad civil asume ese rol. El tema no es asumirlo o no, está bien que se asuma, el tema es asumirlo con profesionalismo, ¿no? Con una coordinación con el poder público, eso es lo ideal, ¿no? Para que tengan una idea, durante la guerra de Ucrania, 25.000 refugiados fueron a Noruega y a Dinamarca y fueron atendidos por este pool de voluntarios. Estamos hablando de países de 5 o 6 millones de habitantes. Eso es para que vean la potencia que esto pudiese tener, ¿no? Otro elemento interesante es lo que se denomina, y esto es flexibilidad, holgura y redundancia. La holgura y redundancia es que tú, al igual que la escalabilidad, tienes que tener como de más para operar esos grandes picos. Y digamos, una estrategia interesante de holgura, un ejemplo de holgura, está en el sistema de pensiones que poseen los Países Bajos, Suecia y Suiza. Fíjense esto qué lindo, ¿no? Para proteger el sistema de la incertidumbre, ustedes saben que el tema de las pensiones es un rollo en el mundo, no solamente en Venezuela, en Europa en este momento es un rollo, incluso en los Estados Unidos es un rollo, ¿no? Entonces, para proteger el sistema de la incertidumbre, estos países europeos diseñaron como un sistema de tres potes de pensiones. Uno que es público, el pilar estatal, que es un sistema de reparto clásico, como el que tenemos acá en Venezuela. Otros son fondos ocupacionales que las propias empresas le ofrecen a los trabajadores. Y otros son planes de ahorro privado, tipo AFP, tipo Administradora de Fondos de Pensiones chileno. Entonces ellos tienen el sistema de pensiones de manera casi obligatoria en estos tres países, tienen estos tres potes. Un pote clásico de reparto, uno de la empresa y uno de administración de AFP que toma la persona de manera individual. ¿Qué sucede? Que en el momento en el cual, por alguna dificultad en el bono demográfico o alguna dificultad en el presupuesto público o en el crecimiento económico, uno de estos potes disminuye, los otros van en su rescate. O sea, no tienen, aquí es un poco la idea, estas ideas vienen mucho del mundo financiero, de que tú no puedes tener todos los huevos en la misma canasta. Porque si tienes todos los huevos en la misma canasta, entonces, digamos, tienes un riesgo importante desde el punto de vista operacional, ¿no? Cerramos con esta estrategia de lo que denominan gestión del tiempo. Esto es muy lindo porque las crisis, las turbulencias, las catástrofes, que son lamentables, abren un espacio para que, a una ventana de oportunidad para que las reformas de las sociedades ocurran. No solamente del sector público, existan reformas incluso en el mindset, en la forma de pensar, ¿no? Entonces, estas ventanas de oportunidades, yo creo que en el caso, Rosa seguramente la profesora Rosa les va a hablar de eso, nos plantea primero la pregunta de qué hacer no solamente con nuestras políticas de riesgo en términos generales, sino qué hacer con el Estado Vargas o el Estado de La Guaira. ¿Qué vamos a hacer ahí? Yo creo que es un momento importante de repensamiento, pero no solamente eso, también puede ser un momento de reforma total, poderosa, mucho más agresiva que la que ha ocurrido al sector público. En los últimos meses existieron algunas reformas tímidas, iniciales, por ejemplo, emitir las estadísticas macroeconómicas del país que no habían estado disponibles durante muchos años. Eso es una microreforma que ocurre ahí. La reforma de la ley de procedimientos administrativos, de simplificación de trámites administrativos, es algo que ayuda, pero creo que esto es un espacio propicio para que esto pueda tener una mayor velocidad, ¿no? Los dejo con este ejemplo, que es un ejemplo muy lindo. Eh,
que fue una oportunidad para limpiar la casa, como dice la literatura, y es la transferencia de competencias de salud de los países europeos a la autoridad europea, o sea, a la autoridad de la Unión Europea. Ustedes saben que el tema de la Unión Europea siempre ha tenido sus idas y vueltas, ¿no? Sus back and forth, sus dificultades, sus tensiones, porque pues los nacionalismos y la lógica nacional de un propio país a veces hace difícil que se transfieran competencias. Entonces, luego del COVID y con la necesidad de centralización que existía en algunas cosas, se planteó, digamos, la ventana de oportunidad para que muchas, digamos, competencias de salud de los estados nacionales fueran transferidas a la autoridad europea. Y eso mejoró, pues, mucho los elementos de coordinación que suelen ser temas clásicos y complejos en el sector público. Entonces, pues, en resumen es eso, vivimos en un entorno, en un espacio de turbulencia, pues eso tiene unas causas estructurales importantes que afectan el devenir de la gestión pública y que finalmente se proponen algunas serie de recomendaciones que no son recetas que deban ser aplicadas de forma mecánica o transferidas de forma mecánica, sino más bien una caja de herramientas sobre cómo pensar y lograr la rapidez, flexibilidad y mayor eficiencia del sector público. Gracias. Gracias, Víctor. Excelente. Las preguntas las vamos a dar para el final, ¿correcto? Víctor. Sí, de acuerdo. Vamos con Rosy y Ok, Rosy hace su compendio. chévere. Eso era Rosa. ¿Ya se ve? Yo Sí, la veo, perfecto. profe, pero colócala en Presentes. presentación. Ya la puse, pero no ha bajado todavía. Ahora sí, yo la veo en Listo. presentación. Ok. Génesis, si me pones el cronómetro también me ayuda, este, a ver cómo voy con el tiempo. Bueno, yo voy a hablarles más concretamente de algunas propuestas de política pública para enfrentar ya los desastres, ¿no? Algunas cosas vamos a hablar sobre riesgos en las etapas tempranas, pero básicamente vamos a concentrarnos en cómo manejar el tema de los desastres, ¿no? Antes de comenzar con eso, quería mostrarles esta caricatura de Raima que describe bastante bien, por lo menos lo que siento yo, ¿no? Am, Básicamente tenemos que un país que tiene que seguir adelante, pero eso no significa que es como si no pasara nada, ¿no? Tenemos que entender lo que pasó, cómo nos impactó y qué tenemos que hacer a partir de ahora si queremos tener un país mejor y sacar algún aprendizaje de este dolor tan grande que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, bueno, dicho eso, mi presentación va a abordar básicamente tres cosas. Las etapas de los ciclos de gestión de desastres, las recomendaciones más generales de política pública para cada una de esas etapas y hablar un poquito sobre el tema de las oportunidades de transformación, que es el mismo tema que tocó Víctor recién en su presentación, ¿no? Entonces, la gestión de desastres hay un ciclo que es como un mantra, ¿no? Esto viene de la Agencia Federal de Gestión de Desastres de los Estados Unidos, digamos ha sido como adoptado en buena parte del mundo, que distingue cuatro fases, ¿no? Esas cuatro fases son la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación, ¿no? Por mitigar entendemos medidas que nos pueden ayudar a prevenir los desastres o reducir los efectos, ¿no? No todos los desastres son previsibles. Hay unos que dan señales tempranas, otros que no, ¿no? Por ejemplo, el deslave de Vargas envió muchas más señales, ¿no? O sea, días de lluvia, saturación de los suelos, denuncias por todos lados. Y bueno, las autoridades pueden escoger si leen las señales o no las leen, ¿no? O sea, si les hacen caso y actúan o si las dejan pasar, ¿no? También ayudan a reducir los efectos, ¿no? Si uno toma, por ejemplo, si se hubiese tomado más en cuenta la composición de los suelos en el estado de La Guaira, para mirar cómo construir allí, probablemente se hubiera podido
reducir algunos de los efectos, aunque yo misma estoy como considerando ese tema después de un trabajo que leí sobre el temblor los temblores que está publicado en el New York Times, que les recomiendo que revisen, ¿no? Estos temblores fueron algo muy, muy particular y muy destructivo, ¿no? En el tema de la organización, de la prevención, lo que tenemos es básicamente cómo organizamos al componente humano que va a atender el desastre y el equipamiento. Disculpen que hay una redundancia, ¿no? Este equipamiento es la dotación, ahí debería aparecer la dotación de equipos y la respuesta, ¿no? Antes de cualquier desastre. Ahorita vamos a ver más en detalle qué significa hacer eso. La respuesta, ajá, la respuesta tiene que ver con acciones, perdón, eso está invertido, ¿no? La que está a la izquierda debería estar a la derecha y la que está a la derecha a la izquierda, ¿no? Respuesta es la atención a necesidades inmediatas, ¿no? ¿Qué cosas se hacen? El rescate de las víctimas, por ejemplo, como las personas que estaban atrapadas debajo de los escombros, la alimentación, la provisión de agua, los albergues temporales, los servicios médicos de atención inmediata. Eso es lo que incluye la respuesta. La recuperación es las acciones no de plazo inmediato, sino más bien a mediano y largo plazo. Cómo reordenar el territorio, por ejemplo, ¿no? Detrás de una tragedia como esta, la reconstrucción o construcción de viviendas, dependiendo de qué es lo que convenga hacer, y también de los negocios, las reparaciones de la vialidad, asistencia financiera, todo ese tipo de cosas que son las que van a ayudar a recuperar. Fíjense que adrede se usa el término de recuperación y no de reconstrucción, porque no siempre lo que conviene es reconstruir, ¿no? O sea, si llegamos a la convicción de que había problemas, por ejemplo, en la ordenación del territorio o en la manera en que estaban construidas las edificaciones, no se trata simplemente de reconstruir, ¿no? Sino más bien de un proceso de recuperación que puede llevar a unos cambios sustantivos, ¿no? Aquí, lo que tengo aquí es como una lista de las políticas públicas que se suelen utilizar en cada etapa, ¿no? Por ejemplo, cuando se piensa en mitigación, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, por ejemplo, fortalecer los sistemas de detección temprana de señales, ¿no? Eso implica contar con pluralidad de sensores, detectores, preferiblemente descentralizados, personas que se encargan de interpretar esas señales y también una colaboración estrecha entre los actores para procesar y analizar esos datos, ¿no? Esto alude, por ejemplo, al caso del deslave de Vargas, ¿no? Podemos leer esas con la cantidad digamos, metros cúbicos que se estaban depositando en los suelos, la saturación, todas esas señales indicaban que ahí podía ocurrir algo grave. Si esas señales se leen apropiadamente, se pueden tomar decisiones sobre cómo prevenir lo que iba a pasar o al menos mitigarlo, ¿no? O sea, saber cuáles eran las áreas más susceptibles de los mayores destrozos. En el caso de los sismos, es más difícil tener detección temprana, ¿no? Porque, bueno, si fuese más fácil, no tomarían a todo el mundo de sorpresa, ¿no? Sin embargo, sí es muy importante, por ejemplo, tener los sismógrafos, ¿no? Ahorita descubrimos que de 300 estaciones sismográficas que existían en Venezuela, se denuncia por allí que solamente hay activas tres, ¿no? Entonces, eso es terrible porque no sabemos cómo las fallas se van moviendo, si están liberando energía, esas cosas a eso se refiere, digamos, el fortalecimiento de los sistemas de detección, ¿no? El otro tema que ayuda a la mitigación es la ordenación del territorio y las regulaciones de construcción y otras, ¿no? Estos aspectos tienen que estar basados en el análisis de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié urbanismo hace muchos años, nosotros teníamos que estudiar un curso que se llamaba Análisis del Medio Físico. En ese curso, nosotros veíamos
podíamos interpretar cosas que usualmente los desastres naturales suelen dejar en el territorio unas suertes de cicatrices, ¿no? Como las que tiene uno cuando tiene un accidente. Entonces, las inundaciones, por ejemplo, dejan marcas, ¿no? Y eso se puede ver con imágenes aéreas, ¿no? Ahora mucho más sofisticadas que las que habían en la época en que yo estudié, pero si ya en esa época se podía ver, imagínense lo que se puede saber ahora sobre por ejemplo, los cursos de agua, qué pasa cuando alcanzan proporciones extraordinarias, ¿no? También se puede hacer análisis de riesgos de incendios forestales, de la composición de los suelos. Este tipo de cosas hubiese sido aplicable tanto en el deslave de Vargas como en el caso del reciente doblete sísmico, ¿no? En materia de preparación hay un tema controversial que tiene que ver con los planes de contingencia, ¿no? Hay personas que son defensoras de la existencia de los planes de contingencia y otras que son un poco detractoras, pero casi todo el mundo converge en la conveniencia de tener algo como un plan como este, aunque después lo vayas modificando en el tiempo, porque y no esperar a que llegue el desastre para organizar los primeros movimientos, ¿no? Entonces, estos planes de contingencia es muy importante que incluyan algo que se llaman los centros de operaciones de emergencia. ¿Qué es un plan? ¿Qué es un centro de operación de emergencia? Es un centro de mando centralizado, mando entendiendo que allí converge todo, no necesariamente que ellos deciden todo lo que hay que hacer allí, porque ahí se unen las distintas experticias, pero sí ahí se coordina la respuesta, ¿no? De los distintos actores que van a actuar en el territorio. Ese centro puede ser físico o puede ser virtual, ¿no? O sea, pues ahora en nuestra nueva normalidad de la que habló Víctor, podemos constituir estos centros de manera virtual. Hay países que usan las salas estas 171, los centros estos de emergencia para hacer este tipo de cosas. Y bueno, tener esa infraestructura ayuda muchísimo a atender este tipo de cosas en lugar de esperar que pase y ver qué hacemos, ¿no? Una vez que tenemos el problema entre manos. Em, También es muy importante en la parte de preparación la educación ciudadana en materia de riesgos, incluyendo los simulacros, ¿no? Nosotros todos crecimos, unos tenemos más tiempo aquí y ya hemos crecido más, oyendo que Venezuela es un país sísmico, de riesgo sísmico, pero no estamos formados para reaccionar frente a ese tipo de situaciones, ¿no? En otros países que también tienen riesgo sísmico, como México, Perú, sin hablar de los países más desarrollados, bueno, la educación, la ciudadanía está preparada para hacer eso, ha ensayado cómo actuar cuando ocurre este tipo de cosas. Nosotros recién estamos descubriendo que ahora que lo recomendable no es que nos paremos debajo de una viga, sino que nos metamos debajo de una mesa, pero hemos ido descubriendo ese tipo de cosas después de que la tragedia ocurrió, ¿no? Es muy importante en la etapa de preparación la implementación de sistemas de alarma para la activación de esas acciones de desalojo, evacuación en las rutas de movilización. En México el sistema de alarma está activo 365 días, 24 horas al día para anunciar cualquier movimiento sísmico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el caso de Japón, aunque ellos no lo activan, sino para movimientos después de cierta escala, ¿no? Porque el país se está moviendo todo el tiempo. El tema de organización y formación de equipos de respuesta, incluyendo el componente voluntario, aquí no voy de eso ya habló Víctor, pero los equipos de respuesta incluyen defensa civil, los bomberos, que particularmente estaban muy desprovistos y muy minimizados en el momento en que ocurrió el doblete sísmico, ¿no? También incluye a la policía y a la asistencia médica, ¿no? Que también deben estar preparados para este tipo de emergencia. En las políticas de respuesta, que hay muchas cosas que poner, pero aquí voy a destacar las más importantes. Hay una especie de máxima que se maneja en el tema de las respuestas, que es lo que se conoce como la ventana de vida.
La ventana de vida es qué pasa las primeras 72 horas después de que ocurre un desastre como esto, ¿no? En esas 72 horas si los rescatistas pueden actuar en esas 72 primeras horas, la probabilidad de salvar vidas es muchísimo mayor a cuando ese tiempo no se aprovecha, digamos, productivamente, ¿no? Y bueno, eso es un tema para pensar en cuanto al que ocurrió en el estado de La Guaira, ¿no? Con respecto al plan de contingencia, lo que recomienda la práctica es que si en tiempo real se observa que estas medidas que están contempladas en el plan no están siendo efectivas, por eso que mencionó Víctor de la necesidad de ser flexible, de discernir en un momento dado, no todos los desastres son iguales. Lo que importa es que los equipos estén en capacidad de adoptar medidas correctivas y desarrollar nuevas soluciones, ¿no? Eso implica que estos equipos de respuesta tienen que ser formados con otras capacidades que son muy importantes, ¿no? Como la agilidad, la flexibilidad y la capacidad de aprendizaje, ¿no? Que es algo que en Venezuela siempre echamos en falta porque no se derivan lecciones de las experiencias pasadas para construir sobre esos aprendizajes, ¿no? Y mejorar los procedimientos y las respuestas, ¿no? Y por supuesto, en esta etapa se ponen en funcionamiento estos centros de operaciones de emergencia, ¿no? De los que hablamos en la etapa anterior, ¿no? ¿Qué hicimos aquí en la etapa de respuesta en Venezuela? En el caso del doblete sísmico, se constituyó el Estado Mayor que está contemplado en el decreto 5364. Ese Estado Mayor no necesariamente se parece mucho a lo que en la literatura es un centro de operaciones de emergencia, que es lo recomendable, digamos, para lidiar con estos asuntos. Y por otro lado, conocemos que, según datos al 11 de julio, habían participado en la respuesta más de 15 organizaciones internacionales, algunas de ellas con varias agencias como el Sistema de Naciones Unidas, equipos médicos y de rescate provenientes de más de 10 países, así como una gran cantidad de ONGs y empresas privadas venezolanas, ¿no? Eso nos da una idea de las necesidades de coordinación que se tienen que dar en la etapa de respuesta y de la importancia de estos centros de coordinación de operaciones, ¿no? Em, hay una recomendación, hablando de buenas prácticas en estas materias, en materia de las etapas de respuesta y de preparación y respuesta, existe algo llamado el Fondo Mundial para la Reducción de Desastres y Recuperación. Esto es un fondo que administra el Banco Mundial con recursos aportados en su mayoría por países desarrollados, que ayuda a los gobiernos de países de ingresos bajos y medios para que fortalezcan tanto sus políticas como sus instituciones, sus instalaciones, los equipos, para estos sistemas de preparación y respuesta, ¿no? Em, como es importante no estar reinventando la rueda cada vez, bueno, una cosa que podría hacer Venezuela, si se logra el restablecimiento de nuestras relaciones con el Banco Mundial, es solicitar esta colaboración, ¿no? Y trabajar con este fondo mundial que hace unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, ayuda a los países con herramientas de diagnóstico para que sean los mismos países los que entiendan cuáles son los elementos fundamentales para tener un sistema sólido de preparación y respuesta. Y también ayuda a los países a constituir estos centros de operaciones de emergencia, ¿no? Más información sobre cómo funciona este fondo está allí en los datos. Bueno, también reitero que si quieren tener acceso a la presentación, nos comenten y se las compartimos, ¿no? Esto también está en un artículo que yo publiqué recientemente en Debates y ESA, que lo pueden buscar y tiene más o menos la buena parte de la información que está en esta presentación, ¿no?
Llegamos entonces a la última fase, que es la de recuperación. No voy a hablar mucho de ella en detalle, sino más bien darles un ejemplo que se ha convertido como en una excelente práctica sobre el tema de la reparación, de la recuperación, que es una agencia para la rehabilitación y reconstrucción que se creó en Indonesia tras un desastre que incluyó dos terremotos y un tsunami, ¿no? Que destruyó alrededor de 800 kilómetros de costa de Indonesia en el Océano Índico. Se constituyó esta agencia a nivel ministerial que tenía una vida de 4 años para coordinar todos los esfuerzos de reconstrucción de la zona después del desastre, ¿no? Esa agencia manejó más de 6.700 millones de dólares para este esfuerzo de recuperación. Una cosa muy importante fue a quién pusieron al frente de la agencia. Para mí eso es impronunciable, ¿no? A este señor Kuntoro, voy a decir, que era exministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia. Y una cosa muy interesante era el perfil, ¿no? Era una persona con una amplia experiencia, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. Y era una persona que gozaba como de amplio reconocimiento porque había hecho una labor muy importante de rescate de una empresa estatal en Indonesia, ¿no? Que estaba en muy malas condiciones. Entonces, ¿qué hizo esta agencia? Y esto nos da pista de qué tenemos que hacer nosotros. Planificación y políticas, el tema de los proyectos. Buscó levantar fondos complementarios cuando había proyectos que no tenían financiamiento. Una cosa muy importante que tiene que ver con lo de las holguras y las duplicaciones de las que hablaba Víctor, fue la eliminación de cuellos de botella en los procesos y todo el tema de monitoreo y evaluación, ¿no? ¿Qué logró esa agencia? Bueno, construir más de 140.000 viviendas, más de 3.000 kilómetros de carretera, un montón de pistas, puertos y cientos de instalaciones, ¿no? Como clínicas, escuelas, todo, digamos, toda la infraestructura, ¿no? Pero una cosa muy interesante, hablando de los cambios que se pueden desatar después de que ocurren estas cosas, ya voy terminando, es que este enorme esfuerzo de reconstrucción que se hizo allí también ayudó para allanar el camino a un acuerdo de paz. Fíjense que esto no tiene nada necesariamente que ver con la reconstrucción, pero hacía un cambio fundamental en el país, un acuerdo de paz que puso fin a décadas de conflicto militar en Indonesia, ¿no? Entonces, cómo estos eventos pueden tener unos efectos inesperados cuando la sociedad en su conjunto trabaja a favor de una acción, ¿no? Tenía una lámina aquí que no la voy a pasar sobre cuáles son las lecciones para Venezuela, pero se desprenden de lo que vimos. Necesitamos ese marco de gobernanza, es decir, algo que sea como la agencia que se hizo en Indonesia, atender ciertas prioridades, manejar proyectos y monitorear y usar con transparencia los fondos que vamos a recibir, ¿no? Sobre todos esos temas se está hablando actualmente. Y el último punto tiene que ver con esas oportunidades de transformación que se pueden dar o no, ¿no? O sea, puede que, por ejemplo, en el deslave de Vargas no hubo demasiados cambios a partir del evento, no lo supimos aprovechar. Esperemos que esta vez sí, ¿no? ¿De qué depende eso? Bueno, de que se desencadenen ciertos procesos que den lugar a esos cambios, ¿no? Y bueno, terminamos ambos con esa nota positiva, esperando que todo este dolor que tenemos sea capitalizado de una manera positiva para lograr esas transformaciones. Entonces voy a parar aquí para escucharlos a ustedes si tienen algunas preguntas. Muchas gracias, Emilia. Tenemos un lapso pequeño de tiempo para contestar algunas preguntas. Si quieren la pueden hacer por escrito o la pueden o toman la palabra y ahí les damos la palabra para que hagan sus preguntas. Sería oportuno que sean bien concisas para que tengan oportunidades varias personas de intervenir. Creo que ya Alejandro
¿tiene alguna pregunta ahí? Sí, yo si ¿Cómo quieres estás, te la Alejandro? hago. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, profesores? Muy interesante todo lo que plantearon. Yo quería comentarles, en esto de la transparencia, hay una inquietud que me surge, por ejemplo, yo estoy acá en Argentina y hay una red de como 58 ONGs que estamos trabajando de alguna manera para apoyar algunas iniciativas. Pero surge la duda de cómo blindar de alguna manera la transparencia en los procesos de entrega de donaciones y de todo esto, ¿no? En realidad, sé que esto va evolucionando y hay muchas reuniones de las personas que están representadas en estas ONG y esto va a ir evolucionando, pero veo como que esa agencia que hablaba Rosa, que se constituye en momentos de crisis para administrar todos los fondos que pueda recibir el país, ¿cómo lo ven ustedes que se pueda ir evolucionando? Porque en este momento veo todo atomizado, desde mi punto de vista. ¿Cómo puede ir mutando y qué recomendación dice incluso la literatura sobre esto? Vamos a tomar las varias y respondemos. Sí, señor. José Ávila. José. Hola, hola, muy buen día, profesora Rosamelia, Augusto, Víctor y todos los asistentes. Miren, algo que pude experimentar y es un comentario con pregunta, ¿no? Es que en uno de los sectores del Estado Falcón, en Bocaroba, estuvimos apoyando algunas acciones y escuchaba de funcionarios del gobierno regional que decían, no tenemos personas que sepan manejar crisis. Nadie de nosotros está preparado para esto. O sea, no solamente me refiero a temas de rescate, temas de atención médica, temas tan complejos y sencillos a la vez como acopio, recibir acopio. Yo, la pregunta más que todo es, ¿qué podemos hacer como país? ¿O ¿qué propuestas podemos hacer? Porque el tema de manejo de crisis ya nos ha agarrado en algunos años y nos volvió a agarrar, esta vez más desprotegidos, menos formados, más desestructurados, más desarticulados. ¿Y qué compromiso el de todos para poder atender una crisis cuando se nos presente? Yo creo que debemos proponer programas nacionales que estén irraigados en todos los niveles para poder manejar crisis. Y los funcionarios públicos, por supuesto, que son quienes dan la cara de una vez, deberían tener algún tipo de preparación o certificación al respecto. Gracias, Perfecto. José. Rosa, si tú Tenemos quieres. aquí hay Tenemos una otra. también Listo. sí, en el Terminamos con chat. esa y luego nos ordenamos. Perfecto. Carlos Pérez dice, por favor, ¿cuánto talento humano se va a requerir para ir estructurando la situación? Profe Rosa, si quieres vas con la primera de Alejandro, yo voy con José, luego compartimos la otra. Ajá. El tema, una cosa que es muy importante y fíjense que, por ejemplo, esta agencia en Indonesia trató de hacerlo con la selección de quien puso al frente de la agencia para asegurar eso, era que fuese alguien que fuera creíble para la población, ¿no? Para la colectividad, alguien que gozara del respeto, que inspirara confianza. Puede que nosotros estemos lejos de eso en este momento, pero la vía inmediata que se ha conseguido para eso es canalizar a través de organizaciones confiables, ¿no? Lo que pasa es que también todo el mundo quiere como que manejar el asunto desde el origen hasta el beneficiario. Yo creo que hay que dejar ir esa idea, ¿no? Y más bien apoyarse en las organizaciones que sabemos que lo van a hacer bien. Por ejemplo, tenemos este reciente fondo creado por el ACAF, donde ellos van a ser los fiduciarios, ¿no? O sea, ellos se van a encargar de asegurar que eso ocurra con transparencia. Entonces, la gente puede poner sus fondos en la CAF. Está Cáritas de Venezuela, está el Dividendo Voluntario para la Comunidad. O sea, hay organizaciones
que pueden intermediar eso con confianza, ¿no? Y que pueden manejar esos recursos con transparencia. Entonces, mi consejo sería que a las primeras de cambio, mientras se logra estructurar algo más formal, apoyarse en esas organizaciones, o sea, saber, esas organizaciones les ha costado mucho construir esa reputación, ¿no? Y bueno, y son un activo muy importante porque son parte del capital social que tenemos en Venezuela, ¿no? Entonces hay que trabajar con ellas, ¿no? Gracias, profe. Mira, yo para responderle a José, que me gustó mucho su pregunta, te voy a compartir esta lámina, José, solamente para poder estructurar mejor la respuesta. Fíjate, déjame poner esto en modo presentación. ¿Cuál fue una en la rueda de prensa que dio la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a los medios internacionales, ante la pregunta del delay de la respuesta, porque la verdad es que las primeras 48 horas fueron en extremo caóticas? eh, la presidenta comenta que tardaron en responder porque tenían que traer a unos rescatistas del estado Mérida. Y que bueno, que el periodista debía imaginarse lo complejo que era en esta situación traer a alguien por tierra desde Mérida a Caracas o a La Guaira, porque bueno, eso mínimo dura 8 horas, 6 horas, 7 horas, etcétera. ¿Qué ha sucedido en otros países para que este tema de los rescatistas y el entrenamiento tenga como mucho más sentido, ¿no? Más allá del pool de rescatistas que no necesariamente son parte del sector público, sino que están como en una reserva. Luego, o parte de la respuesta al incidente de Katrina, que por cierto fue un incidente muy criticado. Muchas de las críticas que se están haciendo aquí fueron críticas similares a las que se le hizo a la FEMA en aquel momento. Se hizo a través de módulos, o sea, lo que se denomina un sistema modular de rescatistas. Entonces, este sistema de comando de incidencia de la Guardia Costera de los Estados Unidos, para darte un ejemplo específico, ha creado como módulos de rescatistas en donde todos tienen la misma base de entrenamiento y están como, digamos, dispuestos, acondicionados para atender a el mismo tipo de eventos. Entonces, ¿qué haces tú? Comienzas a acoplar los módulos. Es como una especie de plug and play. No necesariamente tienes que traer gente de Mérida. Probablemente si tú tienes una estrategia de escalabilidad modular, tengas para el estado Falcón alguien en Yaracuy o tengas alguien en Valencia. O sea, en zonas como mucho más cercanas. Mucho de lo que sucedió en Falcón y específicamente en Tucacas, que incluso tuvo afectaciones a infraestructura, es que como en La Guaira la gente salió a la calle a apoyar porque no había ningún tipo de respuesta. Y esa respuesta fue inestructurada. Fue más desde el gentilicio que desde el entrenamiento profesionalizado y lamentablemente por mucha buena voluntad que haya, si usted no está entrenado, puede incluso afectar mucho más la zona de riesgo. Entonces aquí la invitación no es solamente a tener esta escalabilidad y de esa escalabilidad, esta especie de flexibilidad para atender a picos, sino que muchas de estas unidades, células o módulos tengan como entrenamientos similares en áreas de gestión de riesgo que tú puedas acoplar y desacoplar, ¿no? Por eso es que se llaman módulos. Imagínate un módulo cuando tú compras un mueble modular y tú lo ajustas de una manera o de otra dependiendo de la decoración que tú quieras tener, ¿no? Entonces, esa es gran parte de la respuesta que ya existe, por cierto. Muchas de las cosas que ha hablado Rosa, la profe Rosa, y mi persona son políticas o prácticas que ya existen posterior a desastres que pueden pues, ser implementadas exitosamente en Venezuela. Gracias. Sí, solo añadir que, por ejemplo, si nosotros fuéramos a ese fondo del Banco Mundial, ese es el tipo de cosas que se pueden recibir de ese trabajo conjunto con esa Exacto. organización. Esas prácticas, correcto. Ujú. Bueno, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos, de verdad. Esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube para los que llegaron tarde y están preguntando. Y con mucho gusto le podemos enviar la presentación. Así que bueno, Seguro. palabras finales, profes, si tienen para cerrar, algunas Bueno, palabras finales. la profesora Rosa primero, que es quien tiene más Bueno, jerarquía. no tuve mucho tiempo de poner mi última lámina, ¿no? Pero la última lámina lo que dice es que
también todos nosotros tenemos que hacer frente a esta posibilidad de que las cosas cambien, ¿no? A través de la denuncia, a través del lobby, la presión. Miren lo que ocurrió con el tema de los escombros, ¿no? O sea, gracias a denuncias varias y muy rápidas sobre la amenaza que representaban los escombros. Eso se visibilizó y se le está buscando incluso una respuesta cumpliendo estándares internacionales, ¿no? Eso es muy importante. Ese es el tipo de cosas que hay que estar vigilante, hay que estar atentos hay un papel que juegan las organizaciones, pero también hay un papel que cumplimos los ciudadanos, ¿no? En esa tarea. Sí, de acuerdo. Digamos, yo creo que siguiendo la lógica o la línea argumental de la profesora Rosa, esto es una ventana de oportunidad para generar algunas reformas importantes en el país. Pero yo creo que lo primero es no olvidar. O sea, a mí a veces una de las cosas que me angustia, que me da ansiedad en el país es que nosotros olvidamos muy rápido también, porque probablemente vivamos en un mundo muy turbulento y una cosa se sobrepone a la otra. Pero que es importante siempre entender que esto ocurrió, primero entender por qué ocurrió, creo que vienen unos próximos meses interesantes de análisis de por qué esto ocurre, más allá de lo geológico en términos de gestión pública, yo creo que hay que hacer un análisis importante. Ahí Eliesa probablemente tenga un papel, un rol que jugar para entender por qué las cosas ocurrieron como ocurrieron, porque si bien es cierto lo que dice la profesora Rosa, que esto se dio, digamos, naturalmente de una manera muy trágica, o sea, fueron muchas cosas que se vincularon, no es menos cierto que probablemente la respuesta pudo haber sido mejor. ¿Es Mm. cierto que esto rebasaba a cualquier país? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hasta el mejor país hubiese sido rebasado por algo de este tipo, pero probablemente en la respuesta en las horas iniciales o en estas semanas que están transcurriendo hubiesen sido mejores. Fíjense el caso de los escombros, ¿no? Entonces, no olvidar y aprovechar esto como un espacio de denuncia y de presión constante y de generación de propuestas para, pues, tratar de impulsar un cambio. Sí, eso tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una radiografía de lo que pasó y sacar lecciones y montarnos en las cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Ah, Eso va junto con lo de no olvidar, ¿no? O sea, que hay un montón de cosas que debimos aprender del deslave y no se pusieron en práctica. Eso no debería ocurrir nuevamente si queremos tener un país mejor en lo sucesivo. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por conectarse, por permitirse estar presente en este espacio con una información súper de valor que dieron los profes. Y bueno, recordarles que en el IES estamos aquí para apoyarles en estos temas y en muchísimos temas más. Y va a estar disponible, como les comenté, esto en nuestro canal de YouTube y esa School of Management. Bueno, buenas tardes a todos, que estén muy Gracias. bien. Un Buenas abrazo. tardes.